¿Sabías que el simple acto de elegir una palabra en lugar de otra puede transformar por completo tu realidad? El lenguaje no es solo un conjunto de sonidos o letras, es la herramienta más poderosa que tienes para crear, modificar y expandir tu mundo interior y exterior. Cada pensamiento que tienes, cada frase que pronuncias, está moldeando silenciosamente tu destino. Imagina por un momento que pudieras cambiar no solo la forma en que te comunicas con los demás, sino también la manera en que te hablas a ti mismo. ¿Qué pasaría si tus palabras dejaran de limitarte para comenzar a impulsarte? Este libro no es solo un manual de técnicas lingüísticas, es una invitación a redescubrir el poder oculto en tu lenguaje, para que puedas transformar tus creencias, tus emociones y, en definitiva, tu vida. Aquí descubrirás cómo el lenguaje moldea tus pensamientos, cómo influye en tus emociones y cómo puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Pero cuidado, este no es un camino fácil ni rápido, es un compromiso contigo mismo para romper cadenas invisibles y reprogramar tu mente hacia el éxito, la felicidad y la plenitud. Prepárate para un viaje fascinante, donde cada palabra cuenta, donde cada frase es una llave y donde tú eres el arquitecto de un mundo nuevo, construido con el lenguaje que elijas hoy. ¿Estás listo para cambiar tu lenguaje y cambiar tu mundo? Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El poder oculto del lenguaje. El lenguaje es mucho más que un simple medio para comunicarnos. Es la fuerza fundamental que da forma a nuestra realidad y a nuestra identidad. Desde el momento en que nacemos, las palabras que escuchamos y las que elegimos utilizar comienzan a construir el mundo en el que vivimos. El lenguaje no solo describe lo que vemos o sentimos, sino que crea la estructura misma de nuestras experiencias y percepciones. Cuando hablamos, no solo expresamos ideas, también influimos en nuestra manera de pensar y en cómo nos relacionamos con el entorno. Lo que decimos afecta nuestro estado emocional, nuestra confianza y nuestra capacidad para enfrentar desafíos. Más aún, el lenguaje interno, ese diálogo constante que mantenemos con nosotros mismos, puede ser el motor que nos impulsa hacia el éxito o la traba que nos mantiene estancados. Muchos no somos conscientes del poder que tienen las palabras que usamos para referirnos a nuestras capacidades, a los demás o a las circunstancias que enfrentamos. Así, una palabra puede transformar una situación adversa en un reto motivador o convertir un pequeño error en una derrota personal. Este capítulo busca abrir tus ojos a esa realidad invisible pero constante, que el lenguaje es una herramienta que tú tienes en tus manos para moldear el mundo que quieres vivir. Cuando comprendes esto, dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en un creador activo de tu vida. Cambiar tu lenguaje no es simplemente cambiar palabras, es cambiar la forma en que entiendes y afrontas cada momento. Por ejemplo, cuando alguien se repite a sí mismo "no puedo", está limitando su propio potencial antes de siquiera intentarlo, mientras que si cambia esa frase por "voy a intentarlo", abre la puerta a la posibilidad y al aprendizaje. Así, el poder del lenguaje está en su capacidad para dar forma a nuestras creencias y, a través de ellas, a nuestras acciones y resultados. No se trata solo de hablar bonito o usar frases motivadoras, sino de ser consciente de cómo tus palabras afectan tu mente y tu realidad. En este capítulo aprenderás a observar tu lenguaje, a detectar cuándo usas palabras que te frenan y a reemplazarlas por otras que te impulsen hacia adelante. También verás ejemplos concretos de cómo el lenguaje ha transformado vidas, desde personas que han superado grandes obstáculos hasta aquellas que han logrado relaciones más profundas y exitosas simplemente al cambiar la forma en que se comunican consigo mismas y con los demás. El primer paso para cambiar tu mundo es entender que cada palabra que eliges tiene un peso y un impacto, y que ese impacto puede ser el inicio de una cadena de cambios positivos en todos los ámbitos de tu vida.
Por eso, te invito a que leas este capítulo con atención, con la mente abierta y con la intención de descubrir en ti mismo el poder que siempre has tenido, el poder de cambiar tu lenguaje para cambiar tu mundo. Capítulo 2. Lenguaje interno, tu diálogo contigo mismo. El lenguaje interno es esa conversación constante que mantenemos con nosotros mismos, muchas veces de manera automática y sin siquiera ser conscientes de ello. Este diálogo interno es la base sobre la que construimos nuestra autoestima, nuestra confianza y, en última instancia, nuestra realidad. Cada pensamiento que cruza por nuestra mente está expresado en palabras, y esas palabras tienen un impacto directo en cómo nos sentimos y en cómo actuamos. Por ejemplo, cuando te dices a ti mismo, no soy bueno en esto, o esto es muy difícil para mí, estás instalando una creencia limitante que influirá en tu motivación y rendimiento. Por el contrario, si tu diálogo interno es positivo y alentador, como puedo aprender esto, cada día soy mejor, estás creando un ambiente mental propicio para el crecimiento y el éxito. La importancia del lenguaje interno radica en que es la voz más constante en nuestra vida, la que nos acompaña en cada momento, en cada desafío y en cada logro. Sin embargo, muchas personas ignoran el poder que tiene y permiten que esa voz sea crítica, negativa o derrotista. Esto no solo afecta la salud emocional, sino también la física, pues estudios científicos han demostrado que el estrés y la ansiedad están directamente relacionados con la calidad del diálogo interno. Por eso, aprender a observar y transformar ese lenguaje es fundamental para cualquier proceso de cambio personal. En este capítulo, te invito a hacer una exploración profunda de cómo hablas contigo mismo. ¿Qué palabras usas cuando enfrentas un problema? ¿Cómo te hablas en los momentos de estrés? ¿Qué frases se repiten en tu mente cuando piensas en tus capacidades? Una técnica muy efectiva para empezar a cambiar tu diálogo interno es la atención consciente. Simplemente presta atención a lo que te dices en situaciones cotidianas sin juzgarte, solo observando. Luego, identifica esas palabras o frases que te limitan o te generan malestar. Por ejemplo, si en lugar de pensar «esto es imposible», decides reemplazarlo por «esto es un reto que puedo superar», estarás enviando un mensaje diferente a tu cerebro, que a su vez cambiará tu actitud y tus acciones. Otro aspecto fundamental es la coherencia entre tu lenguaje interno y externo. Muchas veces, las personas intentan aparentar confianza con palabras positivas hacia afuera, pero su diálogo interno sigue siendo negativo. Esto genera un conflicto interno que puede sabotear cualquier intento de cambio. Por eso, el verdadero cambio comienza en el lenguaje interno, porque es desde allí que nace la autenticidad y la fuerza necesaria para transformar tu realidad. Además, el lenguaje interno no solo influye en cómo te sientes, sino también en cómo te relacionas con los demás. Si constantemente te dices que no eres digno de amor o respeto, inconscientemente proyectarás inseguridad y eso afectará tus relaciones personales y profesionales. En cambio, un diálogo interno que refuerce tu valor y capacidades te permitirá establecer vínculos más sanos y auténticos. Para transformar tu lenguaje interno, es necesario primero aceptar que no eres tus pensamientos, que puedes elegir qué palabras usar y que tienes el poder de reprogramar esa voz interna. La práctica diaria de afirmaciones positivas, la meditación enfocada en el lenguaje interno y el autocuestionamiento consciente son herramientas poderosas para lograrlo. Por ejemplo, cada mañana puedes comenzar el día diciendo en voz alta o mentalmente frases como «soy capaz», «merecedor de lo mejor» o «estoy abierto al cambio». Estas palabras, repetidas con intención y emoción, comienzan a cambiar la estructura de tu mente y a crear nuevas conexiones neuronales que favorecen el crecimiento personal. También es importante rodearte de influencias positivas, pues el lenguaje que recibes de tu entorno alimenta tu diálogo interno. Escuchar a personas que usan un lenguaje empoderador, leer libros inspiradores y evitar conversaciones tóxicas te ayudarán a sostener un lenguaje interno saludable. Recuerda que el lenguaje interno es una herramienta, no un juez. Cambiarlo requiere práctica, paciencia y compromiso, pero los resultados son transformadores. Te sorprenderá cómo tu mundo comienza a cambiar cuando primero cambias la forma en que te hablas a ti mismo.
En este capítulo has comenzado a descubrir el poder del diálogo interno, y en los siguientes capítulos profundizaremos aún más en cómo usar este poder para crear una vida llena de oportunidades, éxito y bienestar. Cambiar tu lenguaje interno es el primer paso para cambiar tu mundo. Capítulo 3. Lenguaje externo. La comunicación que cambia relaciones. El lenguaje externo es la forma en que nos expresamos hacia los demás, la herramienta fundamental para construir y mantener relaciones significativas en todos los ámbitos de nuestra vida, personal, familiar, laboral y social. Mientras que el lenguaje interno moldea nuestra realidad desde adentro, el lenguaje externo es el puente que conecta nuestro mundo interior con el mundo exterior, permitiéndonos influir, persuadir, apoyar y entender a otros. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes del poder que tienen nuestras palabras cuando las emitimos, ni de cómo la manera en que nos comunicamos puede transformar o destruir una relación en cuestión de segundos. Es fundamental entender que la comunicación no es solo el acto de hablar, sino también de escuchar, observar y responder de manera consciente. Una palabra mal elegida, un tono inapropiado o un mensaje confuso pueden generar malentendidos, conflictos y distanciamientos. Por otro lado, un lenguaje claro, empático y asertivo puede fortalecer vínculos, resolver conflictos y crear ambientes de confianza y colaboración. En este capítulo profundizaremos en cómo puedes convertir tu lenguaje externo en una herramienta poderosa para mejorar tus relaciones y abrir nuevas puertas en tu vida. En primer lugar, es esencial comprender que el lenguaje externo refleja la calidad del diálogo interno. Si tu conversación interna es negativa o crítica, lo más probable es que tu comunicación con los demás también lo sea. Por eso, trabajar en tu lenguaje interno es la base para que tu expresión externa sea auténtica y positiva. Cuando hablas con los demás, cada palabra lleva consigo no solo su significado literal, sino también emociones, intenciones y energía. Aprender a ser consciente de esto te permitirá elegir con mayor cuidado qué y cómo decir las cosas, para que tu mensaje llegue con claridad y sin generar rechazo. Otro aspecto clave es la escucha activa, que implica prestar atención plena a lo que la otra persona dice, sin interrumpir, juzgar o preparar mentalmente la respuesta mientras escuchas. La escucha activa es una forma de respeto y conexión que mejora la calidad de la comunicación y permite entender realmente las necesidades y sentimientos del otro. Además, el lenguaje externo incluye el uso del tono de voz, el ritmo y el volumen, que pueden reforzar o contradecir lo que dices con palabras. Por ejemplo, un mensaje amable puede perder su efecto si se dice en un tono sarcástico o con prisas. Por eso, la coherencia entre lo que dices y cómo lo dices es fundamental para que tu comunicación sea efectiva. La comunicación asertiva es una habilidad que merece un capítulo completo por sí sola, pero en este punto es importante destacar que se trata de expresar tus ideas, deseos y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin agredir ni someterte. Cuando usas un lenguaje asertivo, fortaleces tu autoestima y creas relaciones basadas en la honestidad y el respeto mutuo. En contraste, un lenguaje pasivo puede hacer que tus necesidades sean ignoradas, mientras que un lenguaje agresivo puede generar defensas y conflictos. Otro factor que afecta el lenguaje externo es la cultura y el contexto social en que te encuentras. Las palabras y expresiones que son aceptables y efectivas en un grupo pueden ser malinterpretadas o incluso ofensivas en otro. Por eso, desarrollar la sensibilidad cultural y contextual es esencial para adaptar tu lenguaje y evitar malentendidos. El lenguaje no verbal también forma parte del lenguaje externo y representa una gran proporción de nuestra comunicación. Gestos, posturas, expresiones faciales y contacto visual acompañan y refuerzan lo que decimos con palabras. Aprender a interpretar y controlar tu lenguaje corporal te ayudará a comunicarte con mayor confianza y credibilidad. Asimismo, observar el lenguaje no verbal de los demás te dará pistas sobre sus emociones reales y el impacto de tus palabras. Las historias que contamos cuando nos comunicamos también son poderosas. La forma en que relatamos nuestras experiencias y perspectivas puede influir profundamente en cómo nos perciben los demás y cómo se desarrollan nuestras relaciones. Utilizar un lenguaje narrativo positivo y constructivo puede transformar conversaciones tensas en diálogos productivos. En resumen, el lenguaje externo es una herramienta vital para conectar con otros, resolver conflictos, motivar, inspirar y construir redes de apoyo que potencien tu crecimiento personal y profesional. En este capítulo, has comenzado a comprender que comunicar no es solo hablar, sino construir puentes con palabras conscientes y respetuosas.
El siguiente desafío es practicar estas habilidades y observar cómo, al cambiar tu lenguaje externo, comienzas a cambiar también la calidad y profundidad de tus relaciones. Cuando cambias la forma en que te expresas, no solo cambias el mensaje, sino que cambias el mundo que te rodea, porque las relaciones son la base de toda experiencia humana. Así que te invito a poner en práctica todo lo aprendido aquí y a prepararte para descubrir en los siguientes capítulos cómo seguir transformando tu vida a través del poder del lenguaje. Capítulo 4. Las creencias limitantes y su lenguaje. Las creencias limitantes son esas ideas arraigadas en nuestra mente que actúan como barreras invisibles, impidiéndonos avanzar, crecer o incluso imaginar nuevas posibilidades para nuestra vida. Estas creencias son el resultado de experiencias pasadas, mensajes recibidos de nuestro entorno y, muy especialmente, del lenguaje que utilizamos para describirnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. El lenguaje, en este caso, funciona como el vehículo a través del cual estas creencias se solidifican y se mantienen vivas en nuestro subconsciente. Por ejemplo, cuando alguien se dice a sí mismo, no soy lo suficientemente inteligente o nunca podré lograr eso, está alimentando una creencia limitante que condiciona su comportamiento y, en consecuencia, su destino. La mayoría de las personas ni siquiera son conscientes de la cantidad de creencias limitantes que cargan, porque éstas actúan como verdades absolutas y universales dentro de su sistema mental, cuando en realidad no son más que construcciones que pueden ser desafiadas y modificadas. El primer paso para liberarse de estas cadenas invisibles es identificar cuáles son esas creencias y reconocer el lenguaje que las sostiene. Por ejemplo, frases como yo siempre fracaso, no merezco el éxito, es demasiado tarde para cambiar, no tengo talento o los demás son mejores que yo son muestras claras de un lenguaje que limita el potencial. Estas palabras tienen un efecto directo en el sistema nervioso y en la manera en que el cerebro procesa la realidad, provocando respuestas emocionales negativas como miedo, ansiedad y desmotivación. Cuando el lenguaje está impregnado de creencias limitantes, se convierte en una profecía autocumplida, porque actuamos desde el miedo y la duda, evitando tomar riesgos o abandonar esfuerzos prematuramente. Sin embargo, el poder de cambiar estas creencias está en el mismo lenguaje. Modificando las palabras y frases que utilizamos, podemos empezar a reprogramar nuestra mente y abrirnos a nuevas posibilidades. Por ejemplo, cambiar no puedo hacerlo por voy a intentarlo o aún no lo sé hacer, pero puedo aprender genera un cambio profundo en nuestra actitud y en las acciones que emprendemos. Es fundamental también comprender que las creencias limitantes no solo afectan nuestra relación con nosotros mismos, sino también con los demás y con el mundo. Influyen en cómo interpretamos las situaciones, en las expectativas que tenemos y en las oportunidades que nos permitimos explorar. Por eso, el lenguaje es la llave para abrir esas puertas cerradas por el miedo o la inseguridad. Para identificar tus propias creencias limitantes, un ejercicio muy útil es prestar atención a las frases que usas cuando hablas de ti, de tus capacidades o de tus sueños. Anota esas frases y analiza cuáles te generan una sensación de bloqueo o malestar. Luego, reflexiona sobre la evidencia real que tienes para sostener esas ideas. Muchas veces descubrirás que son creencias basadas en experiencias puntuales o en opiniones ajenas que adoptaste sin cuestionar. Una vez identificadas, el siguiente paso es desafiar esas creencias con un lenguaje diferente. Aquí entra en juego la técnica de la reformulación, que consiste en tomar la frase limitante y transformarla en una afirmación positiva o al menos neutral, que abra espacio para el cambio. Por ejemplo, no soy bueno para hablar en público puede reformularse como estoy aprendiendo a mejorar mi comunicación en público o cada vez me siento más cómodo al expresar mis ideas. Este cambio, aunque parezca pequeño, genera una gran diferencia en cómo te sientes y en tu disposición para actuar. Otro recurso poderoso para trabajar con creencias limitantes es la repetición constante de afirmaciones positivas que funcionan como mensajes directos al subconsciente, reprogramando las redes neuronales y creando nuevos hábitos mentales. Es importante que estas afirmaciones sean creíbles y emocionales para ti para que tengan mayor impacto. Por ejemplo, decir soy capaz y merezco el éxito con convicción y frecuencia contribuirá a deshacer la antigua creencia de no soy suficiente.
Además, el entorno en el que te mueves también influye en el mantenimiento o la ruptura de creencias limitantes. Rodearte de personas que utilizan un lenguaje empoderador, que creen en ti y que te animan a crecer es fundamental para sostener el cambio. Por el contrario, las influencias negativas y los mensajes tóxicos pueden reforzar las viejas creencias y dificultar el proceso. Finalmente, es importante recordar que cambiar creencias limitantes no es un proceso instantáneo ni lineal. Requiere paciencia, constancia y autocompasión. Habrá momentos de duda y retrocesos, pero cada pequeño avance es una victoria en la construcción de una nueva realidad. Cuando logras transformar el lenguaje que sostiene tus creencias, te abres a un mundo de posibilidades, donde tus sueños dejan de ser imposibles y se convierten en objetivos alcanzables. En este capítulo, has descubierto la relación directa entre las creencias limitantes y el lenguaje que usas. Ahora tienes las herramientas para identificar, desafiar y transformar ese lenguaje para liberar tu verdadero potencial. Recuerda que cambiar tu mundo empieza por cambiar las palabras que eliges para describirlo. Capítulo 5. Palabras que empoderan. El lenguaje positivo. El lenguaje positivo es mucho más que una forma agradable de hablar o de escribir. Es una poderosa herramienta para transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. Cuando utilizamos palabras que empoderan, estamos no solo cambiando la forma en que nos comunicamos, sino también modificando nuestro estado emocional, nuestra actitud y, en consecuencia, nuestras acciones y resultados. A lo largo de la historia, grandes pensadores y líderes han reconocido el poder del lenguaje positivo para inspirar, motivar y generar cambios profundos. Pero, ¿qué es exactamente el lenguaje positivo? Es el conjunto de palabras, frases y formas de expresión que resaltan lo bueno, que fomentan la confianza, la esperanza y el optimismo, y que abren caminos en lugar de cerrarlos. A diferencia del lenguaje negativo, que se centra en lo que falta, lo que no se puede hacer o los problemas, el lenguaje positivo busca soluciones, posibilidades y fortalezas. El uso consciente del lenguaje positivo implica una elección deliberada de palabras que no solo describen la realidad, sino que la mejoran. Por ejemplo, en lugar de decir «esto es imposible», podemos decir «esto es un reto que voy a superar». Este pequeño cambio de palabras genera una diferencia enorme en nuestra mente y en la forma en que abordamos la situación. Además, el lenguaje positivo tiene un efecto contagioso. Cuando hablas con palabras que empoderan, inspiras a otros a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de energía positiva y crecimiento colectivo. Por eso, aprender a cultivar y utilizar este tipo de lenguaje es fundamental no solo para nuestro bienestar personal, sino también para construir ambientes saludables y productivos. Una de las claves para adoptar un lenguaje positivo es aumentar la conciencia sobre nuestras palabras cotidianas. Muchas veces usamos expresiones negativas sin darnos cuenta, como no puedo, es muy difícil, no tengo tiempo o nunca funciona. Estas frases, aunque parezcan inofensivas, refuerzan creencias limitantes y bloquean nuestro potencial. Un ejercicio práctico para cambiar esto es comenzar a reemplazar cada frase negativa por una afirmación positiva o neutral. Por ejemplo, no tengo tiempo puede transformarse en priorizaré mis tareas para dedicar tiempo a lo importante. Este simple cambio de enfoque activa en tu mente la búsqueda de soluciones en lugar de problemas. Otra herramienta poderosa dentro del lenguaje positivo es el uso de afirmaciones. Las afirmaciones son frases cortas, claras y en tiempo presente que expresan lo que queremos ser o lograr. Por ejemplo, soy capaz y merecedor de éxito, cada día avanzo hacia mis metas o confío en mis habilidades. La repetición diaria de afirmaciones con convicción y emoción ayuda a reprogramar la mente subconsciente y a fortalecer la autoimagen positiva. Pero el lenguaje positivo no significa ignorar las dificultades o ser irrealista, más bien implica reconocer los desafíos y buscar activamente la mejor manera de enfrentarlos. Por ejemplo, en lugar de decir «esto es terrible», podemos decir «esto es un aprendizaje que me ayudará a crecer». De esta forma, el lenguaje se convierte en una herramienta de resiliencia y adaptación. Además, el lenguaje positivo es fundamental en la gestión emocional. Las palabras que usamos para describir nuestras emociones y pensamientos influyen en cómo los procesamos y en cuánto tiempo permanecen en nuestra mente. Por ejemplo, decir «estoy frustrado, pero esto pasará y aprenderé de ello» ayuda a disminuir la intensidad negativa y abrir espacio para la calma y la reflexión. Un aspecto fundamental del lenguaje positivo es la gratitud.
Expresar palabras de agradecimiento, reconocimiento y aprecio no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también fortalece las relaciones y crea un entorno favorable para el crecimiento. Incorporar en nuestro vocabulario frases como gracias, valoro, aprecio y estoy agradecido genera una vibración energética positiva que repercute en todos los ámbitos de nuestra vida. También es importante considerar el impacto que tiene el lenguaje positivo en la salud física. Estudios científicos han demostrado que las personas que mantienen un lenguaje optimista y esperanzador tienen mejores sistemas inmunológicos, menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mayor longevidad. Esto se debe a que las palabras influyen en nuestro sistema nervioso y hormonal, regulando el estrés y promoviendo estados de bienestar. Otro punto clave es la influencia del lenguaje positivo en la creatividad y la resolución de problemas. Cuando usamos palabras que abren posibilidades, nuestro cerebro se activa para buscar soluciones innovadoras y efectivas. En cambio, el lenguaje negativo tiende a cerrar puertas y a limitar la capacidad de encontrar alternativas. Por ejemplo, cambiar un no puedo por un ¿cómo puedo lograrlo? Genera una mentalidad proactiva y creativa. Para cultivar un lenguaje positivo, es recomendable también cuidar el entorno comunicativo. Esto incluye seleccionar cuidadosamente las fuentes de información, las personas con quienes interactuamos y los espacios en los que nos desenvolvemos. Rodearnos de influencias que promuevan el lenguaje empoderador facilita el mantenimiento de una actitud positiva y constructiva. Finalmente, el lenguaje positivo tiene un impacto profundo en la autoconfianza. Cuando te hablas con palabras que reconocen tu valor y tus logros, fortaleces la imagen que tienes de ti mismo y te preparas para enfrentar nuevos desafíos con mayor seguridad. En este capítulo, has descubierto cómo el lenguaje positivo puede convertirse en un aliado poderoso para transformar tu realidad, mejorar tus relaciones y potenciar tu bienestar. Ahora, tienes las herramientas para empezar a elegir conscientemente las palabras que empoderan, que motivan y que abren puertas. Recuerda que cada palabra es una semilla que puede crecer y dar frutos maravillosos si la cultivas con intención y constancia. Cambia tu lenguaje y cambiarás tu mundo. Capítulo 6. La influencia del lenguaje en las emociones. El lenguaje y las emociones están intrínsecamente ligados, formando un círculo constante donde uno influye directamente sobre el otro. Las palabras que usamos no solo describen nuestros sentimientos, sino que también tienen el poder de generarlos, intensificarlos o transformarlos. Entender esta relación es fundamental para aprender a gestionar nuestras emociones y, por ende, mejorar nuestra calidad de vida. Cada emoción que experimentamos está acompañada de un lenguaje interno y externo que la expresa y la moldea. Por ejemplo, cuando decimos estoy triste o me siento frustrado, estamos etiquetando una experiencia emocional que nos ayuda a comprender y comunicar lo que sucede en nuestro interior. Sin embargo, el lenguaje puede ir más allá de una simple descripción y puede actuar como un motor que amplifica o reduce la intensidad de esa emoción. Si al experimentar tristeza repetimos en nuestro diálogo interno frases como «nunca voy a superar esto» o «esto es insoportable», estamos profundizando en un estado emocional negativo que puede prolongar el sufrimiento. En cambio, si usamos un lenguaje que reconozca la emoción pero la coloque en perspectiva, como «esto es difícil ahora, pero puedo encontrar maneras de sentirme mejor», estamos regulando nuestra respuesta emocional y favoreciendo la resiliencia. La influencia del lenguaje en las emociones no se limita al ámbito personal, sino que también impacta en cómo nos relacionamos con los demás. La manera en que expresamos nuestras emociones puede facilitar la empatía, la comprensión y el apoyo, o por el contrario, puede generar conflictos y malentendidos. Por eso, aprender a usar un lenguaje emocionalmente consciente es esencial para cultivar relaciones saludables. Además, las palabras que elegimos para describir nuestras emociones afectan directamente la actividad cerebral. Investigaciones en neurociencia han demostrado que etiquetar las emociones con palabras específicas, un proceso conocido como affect labeling o etiquetado afectivo, ayuda a disminuir la activación de las áreas cerebrales relacionadas con el estrés y la ansiedad. Esto significa que poner en palabras lo que sentimos no solo nos ayuda a entendernos mejor, sino que también contribuye a calmar nuestro sistema nervioso.
Por otro lado, el lenguaje que usamos también moldea las emociones futuras. Si constantemente repetimos en nuestra mente mensajes negativos o catastrofistas como «esto siempre me pasa a mí» o «nunca voy a salir adelante», estamos condicionando a nuestro cerebro para anticipar emociones negativas, creando un ciclo difícil de romper. La buena noticia es que al ser conscientes de este fenómeno, podemos intervenir y elegir un lenguaje diferente que fomente emociones más positivas y equilibradas. Un aspecto fundamental para transformar la influencia del lenguaje en nuestras emociones es la práctica de la autoobservación. Esto implica prestar atención consciente a las palabras que usamos para describir nuestras experiencias internas y cuestionar si esas palabras nos están ayudando o perjudicando. Por ejemplo, en lugar de decir «soy un fracaso», podemos decir «tuve un error, pero puedo aprender y mejorar». Esta simple transformación del lenguaje tiene un efecto poderoso en cómo nos sentimos y en nuestra motivación para seguir adelante. También es importante considerar que el lenguaje no verbal, como el tono de voz, la expresión facial y la postura, refuerza el impacto emocional de nuestras palabras. Decir «estoy bien» con un tono apagado y una expresión triste probablemente no convencerá a nadie, ni a nosotros mismos. Por eso, la coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal es clave para una comunicación emocional auténtica y efectiva. El lenguaje emocionalmente consciente también implica ser capaz de expresar no solo lo que sentimos, sino también lo que necesitamos. Por ejemplo, en lugar de decir «estoy enojado», podemos añadir «estoy enojado porque necesito respeto». Esta precisión en el lenguaje ayuda a clarificar nuestros sentimientos y facilita la resolución de conflictos, ya que nos enfocamos en la causa real de la emoción y abrimos espacio para el diálogo y la búsqueda de soluciones. Además, el lenguaje influye en la forma en que interpretamos las emociones de los demás. Utilizar palabras empáticas, validar sentimientos y evitar juicios permite construir puentes de entendimiento y apoyo. Frases como «entiendo que te sientes así» o «eso debe ser difícil para ti» son ejemplos de un lenguaje que promueve la conexión emocional. Por otro lado, palabras que minimizan o descalifican las emociones ajenas pueden generar distancia y resentimiento. Un componente esencial para aprovechar el poder del lenguaje en las emociones es la práctica de la gratitud y el reconocimiento positivo. Expresar agradecimiento no solo mejora nuestro estado de ánimo, sino que también fortalece las conexiones con los demás, generando un círculo virtuoso de emociones positivas que benefician a todos. Por ejemplo, decir «gracias por estar ahí» o «aprecio tu apoyo» puede cambiar completamente la atmósfera de una conversación y profundizar la relación. En este capítulo has descubierto que el lenguaje es mucho más que palabras. Es un puente entre la mente y el corazón, entre lo que sentimos y lo que expresamos. Aprender a usar un lenguaje consciente, empático y positivo nos permite gestionar mejor nuestras emociones, mejorar nuestras relaciones y construir un mundo interior más saludable y resiliente. Recuerda que cada palabra que eliges tiene el poder de cambiar tu estado emocional y, por ende, tu experiencia de vida. Por eso, cultivar un lenguaje emocionalmente inteligente es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar para cambiar tu mundo. Capítulo 7. El poder del lenguaje corporal. Cuando hablamos de comunicación, tendemos a centrarnos principalmente en las palabras, en el lenguaje verbal. Sin embargo, la verdad es que una gran parte del mensaje que transmitimos no proviene de lo que decimos con palabras, sino de cómo lo decimos y de las señales no verbales que emitimos. El lenguaje corporal es un sistema de comunicación universal que influye profundamente en cómo nos perciben los demás y en la calidad de nuestras interacciones. A través de gestos, posturas, expresiones faciales, contacto visual, movimientos y hasta la distancia que mantenemos con otros, enviamos información que puede complementar, reforzar o contradecir lo que expresamos verbalmente. Aprender a dominar el lenguaje corporal es esencial para comunicar con autenticidad, confianza y coherencia, y es una herramienta clave para cambiar nuestra realidad y transformar nuestro mundo. La importancia del lenguaje corporal radica en que nuestro cuerpo es, en muchos casos, más honesto que nuestras palabras. Por eso, las incongruencias entre lo que decimos y lo que nuestro cuerpo muestra pueden generar desconfianza, confusión o rechazo en quienes nos escuchan.
Por ejemplo, decir estoy seguro de mí mismo mientras evitamos el contacto visual, nos encogemos de hombros o mostramos una postura encorvada, envía un mensaje contradictorio que puede sabotear nuestras intenciones. Por lo tanto, la coherencia entre el lenguaje verbal y corporal es la base para una comunicación efectiva y creíble. Para entender mejor el lenguaje corporal, es fundamental conocer algunos de sus componentes principales. Las expresiones faciales son probablemente el medio más inmediato y universal para transmitir emociones. Una sonrisa genuina puede abrir puertas y crear conexiones instantáneas, mientras que un ceño fruncido puede generar tensiones y cerrar canales de comunicación. De hecho, se ha comprobado que el rostro humano puede expresar hasta 7 emociones básicas: alegría, tristeza, ira, miedo, sorpresa, asco y desprecio, y que estas señales son reconocidas en todas las culturas. Otro aspecto importante es la postura. La forma en que sostenemos nuestro cuerpo comunica nuestro estado interno y nuestra actitud hacia el entorno. Una postura erguida y abierta transmite seguridad, apertura y disposición, mientras que una postura encorvada o cerrada puede reflejar inseguridad, timidez o rechazo. Practicar conscientemente posturas de poder o power poses puede incluso influir en nuestro estado emocional, aumentando la confianza y reduciendo el estrés. El contacto visual es otro elemento clave del lenguaje corporal. Mirar a los ojos de la persona con la que hablamos transmite interés, atención y respeto. Sin embargo, el exceso o la falta de contacto visual pueden generar incomodidad o desconfianza. Por eso, es importante encontrar un equilibrio que se adapte al contexto cultural y a la relación interpersonal. Los gestos con las manos también comunican una gran cantidad de información, desde movimientos que enfatizan un punto hasta gestos que indican apertura o cierre. Las manos acompañan y enriquecen el discurso. Por ejemplo, abrir las palmas hacia arriba puede indicar honestidad y receptividad, mientras que cruzar los brazos suele asociarse a una actitud defensiva o cerrada. El espacio personal y la proxemia, es decir, la distancia física que mantenemos con otros, también forma parte del lenguaje corporal. Cada cultura y cada persona tienen distintos niveles de comodidad respecto a esta distancia. Respetar el espacio personal es fundamental para que la comunicación fluya sin generar tensión. La interpretación correcta de estas señales no verbales requiere de sensibilidad y práctica, ya que muchas veces son sutiles y pueden variar según el contexto. Además, nuestro lenguaje corporal está influenciado por nuestras emociones, pensamientos y creencias internas, por lo que cambiar la forma en que nos movemos y nos presentamos puede transformar también nuestra experiencia interna. Por ejemplo, adoptar una postura confiada no solo comunica seguridad a los demás, sino que también envía señales al cerebro que aumentan nuestra autoestima y capacidad para enfrentar desafíos. En este sentido, el lenguaje corporal es un puente poderoso entre el cuerpo y la mente, que puede ser usado intencionadamente para cambiar estados emocionales y crear nuevas realidades. Por otro lado, aprender a leer el lenguaje corporal de los demás nos da una ventaja significativa en nuestras relaciones personales y profesionales. Nos permite captar emociones no expresadas verbalmente, detectar incongruencias, anticipar reacciones y responder de manera más empática y efectiva. Esta habilidad mejora la calidad de nuestras interacciones y nos ayuda a construir vínculos más profundos y auténticos. Sin embargo, es importante recordar que ninguna señal corporal debe interpretarse de forma aislada. El contexto, la cultura, la personalidad y la situación específica influyen en el significado de los gestos y posturas. Por eso, la observación debe hacerse siempre con una mirada abierta y respetuosa, evitando juicios apresurados. Finalmente, el lenguaje corporal no solo impacta en cómo nos perciben los demás, sino también en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Cambiar conscientemente nuestra expresión corporal puede modificar nuestro estado de ánimo, nuestra actitud y, por ende, nuestras decisiones y resultados. Por ejemplo, sonreír, mantener una postura erguida y respirar profundamente son acciones que, aunque simples, pueden mejorar nuestro estado emocional y mental. En resumen, el poder del lenguaje corporal radica en su capacidad para complementar y enriquecer nuestra comunicación, para transmitir emociones y actitudes auténticas y para influir tanto en nuestra mente como en la de los demás. Aprender a usar este lenguaje con conciencia y propósito es una herramienta esencial para cambiar nuestro mundo a través del cambio en nuestro lenguaje.
En este capítulo, has comenzado a explorar cómo el cuerpo habla y cómo esa conversación silenciosa impacta tu vida. Ahora, el siguiente paso es practicar estas habilidades día a día para que tu comunicación sea más auténtica, efectiva y poderosa. Capítulo 8. ¿Cómo cambiar tu diálogo interno? El diálogo interno es esa voz constante que habita en nuestra mente, un narrador silencioso que comenta, juzga, aconseja y evalúa cada uno de nuestros pensamientos, acciones y experiencias. Aunque a menudo pasa desapercibido, el diálogo interno tiene un impacto profundo en nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo, y en la calidad de nuestra vida emocional y mental. Cambiar ese diálogo puede ser la clave para transformar nuestra realidad, porque el lenguaje que usamos con nosotros mismos es el cimiento sobre el que construimos nuestra identidad y nuestras decisiones. El primer paso para cambiar el diálogo interno es reconocer su existencia y hacerse consciente del contenido y del tono con que nos hablamos. Muchas personas están tan acostumbradas a una voz interna crítica o negativa que ni siquiera notan cuánto influye en sus emociones y comportamientos. Por ejemplo, frases recurrentes como "no soy suficiente", "voy a fracasar", "esto es muy difícil para mí" o "no merezco ser feliz" son ejemplos claros de un diálogo interno que limita y desmotiva. Identificar estas frases es fundamental para poder intervenir y comenzar a modificarlas. Para lograr este cambio, es necesario cultivar una actitud de observador amable hacia ese diálogo. En lugar de luchar contra los pensamientos negativos o tratar de suprimirlos, es mejor reconocerlos sin juzgarlos y luego elegir conscientemente redirigir la conversación hacia un lenguaje más empoderador. Esta práctica de mindfulness o atención plena es muy útil para tomar distancia y evitar caer en la trampa de la autocrítica destructiva. Un recurso práctico para transformar el diálogo interno es la técnica de la reformulación, que consiste en reemplazar las frases limitantes por afirmaciones positivas y realistas. Por ejemplo, cambiar "no puedo hacerlo" por "estoy aprendiendo y mejorando cada día" o "tengo la capacidad para enfrentar este desafío" crea una nueva narrativa que fomenta la confianza y la motivación. Es importante que estas afirmaciones sean creíbles para ti y que las repitas con frecuencia para que el cerebro las integre en su red de creencias. Otro aspecto esencial para cambiar el diálogo interno es el uso de preguntas poderosas y constructivas. En lugar de preguntar "¿por qué siempre me pasa esto a mí?", que genera un ciclo de victimización, es más útil preguntarse "¿qué puedo aprender de esta experiencia?" o "¿cómo puedo resolver este problema?". Estas preguntas abren la mente a nuevas perspectivas y soluciones y fortalecen una actitud proactiva. Además, el lenguaje corporal y la respiración también influyen en el diálogo interno. Adoptar una postura relajada y abierta, junto con respiraciones profundas y conscientes, puede disminuir la tensión mental y emocional, facilitando un diálogo interno más calmado y racional. En cambio, la tensión corporal y la respiración superficial suelen alimentar pensamientos negativos y emociones intensas. Un elemento clave para sostener el cambio en el diálogo interno es la práctica constante y la paciencia. Cambiar patrones mentales profundamente arraigados no ocurren de la noche a la mañana. Es normal que surjan pensamientos negativos, dudas o resistencias, pero lo importante es no dejarse atrapar por ellos y continuar practicando la transformación del lenguaje interno. La autocompasión juega aquí un rol fundamental. Tratarnos con amabilidad y comprensión, en lugar de castigo o reproche, favorece un diálogo interno saludable y constructivo. Además, rodearse de personas que utilizan un lenguaje positivo y empoderador puede apoyar este proceso. La influencia del entorno es fuerte, y escuchar y compartir palabras alentadoras fortalece nuestra propia voz interna. Por otro lado, es importante evitar el uso de etiquetas rígidas y generalizaciones en nuestro diálogo interno. Frases como "soy un fracaso" o "siempre me equivoco" no solo son imprecisas, sino que limitan nuestra capacidad de cambio y crecimiento. En lugar de eso, es más efectivo enfocarse en comportamientos específicos y temporales, reconociendo que podemos aprender y mejorar constantemente. En este sentido, el lenguaje del crecimiento, basado en la idea de que nuestras habilidades y características pueden desarrollarse con esfuerzo y práctica, es una herramienta poderosa para reprogramar el diálogo interno y fomentar la resiliencia. También es útil incorporar el humor y la perspectiva en el diálogo interno. A veces, tomarnos menos en serio y relativizar las dificultades, con frases como "esto es solo un tropiezo, no el fin del mundo", puede aliviar la presión y generar un ambiente mental más relajado y creativo.
Finalmente, cambiar el diálogo interno implica transformar la narrativa que tenemos sobre nosotros mismos y nuestro potencial. Es un proceso profundo que nos permite liberarnos de creencias limitantes, construir una autoimagen positiva y enfrentar la vida con mayor confianza y optimismo. En este capítulo, has descubierto la importancia del lenguaje que usas contigo mismo y las herramientas para cambiarlo de manera consciente y efectiva. Recuerda que tú eres el autor de tu historia interna y cada palabra que eliges escribir en ese diálogo interno tiene el poder de cambiar tu mundo. Capítulo 9. Cómo escuchar y hablar para ser comprendido. La comunicación efectiva es uno de los pilares fundamentales para construir relaciones significativas, resolver conflictos y alcanzar metas en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, la mayoría de las personas no solo luchan por expresar sus ideas y emociones con claridad, sino también por escuchar de manera que realmente comprendan y sean comprendidas. Este capítulo se centra en las habilidades esenciales para escuchar y hablar con el propósito de ser entendidos, destacando el papel que juega el lenguaje en este proceso tan complejo y vital. Escuchar es mucho más que simplemente oír las palabras que alguien dice. Es un acto activo que implica atención plena, empatía y la capacidad de interpretar no solo el contenido verbal, sino también el lenguaje no verbal y el contexto emocional. Cuando escuchamos con verdadera intención, creamos un espacio seguro donde la otra persona se siente valorada y comprendida, lo cual fortalece la confianza y abre la puerta a una comunicación más profunda y auténtica. Para mejorar la escucha activa, es necesario desarrollar ciertas habilidades y actitudes. En primer lugar, mantener la atención sin interrupciones o distracciones es fundamental. Muchas veces, mientras alguien habla, nuestra mente divaga o estamos pensando en qué responder, lo que impide que captemos el mensaje completo. Practicar la concentración plena en la persona que habla es un primer paso crucial. Otro aspecto es la validación emocional. Esto significa reconocer y aceptar los sentimientos que la otra persona esté expresando, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con su punto de vista. Frases como "entiendo que te sientes así" o "veo que esto es importante para ti" muestran empatía y respeto y contribuyen a que la comunicación fluya sin juicios ni defensas. Además, para escuchar bien es importante prestar atención a las señales no verbales, como el tono de voz, las expresiones faciales y los gestos, que muchas veces revelan emociones y pensamientos subyacentes que no se expresan con palabras. El lenguaje corporal, entonces, se convierte en un complemento esencial para entender el mensaje completo. En cuanto a hablar para ser comprendido, el primer punto es la claridad. Usar un lenguaje sencillo, directo y específico ayuda a que el mensaje sea captado sin confusiones. Evitar ambigüedades, tecnicismos innecesarios o frases demasiado largas contribuye a que la otra persona pueda seguir el hilo de lo que queremos expresar. También es fundamental la coherencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Nuestro tono de voz, postura y expresión facial deben alinearse con el contenido verbal para que el mensaje sea auténtico y creíble. La congruencia genera confianza y facilita la comprensión. Otro aspecto esencial es la asertividad, que implica expresar nuestras ideas, deseos y sentimientos de manera respetuosa, firme y honesta, sin agresividad ni pasividad. Ser asertivos nos permite comunicar lo que realmente pensamos y necesitamos, al tiempo que respetamos los derechos y sentimientos de los demás. Esto favorece el entendimiento mutuo y evita conflictos innecesarios. Para lograr una comunicación asertiva, es útil usar el lenguaje en primera persona, como "yo siento", "yo pienso", "yo necesito", que pone el foco en nuestra experiencia personal sin culpar o atacar al otro. También es beneficioso practicar la escucha reflexiva, que consiste en parafrasear o repetir con nuestras propias palabras lo que la otra persona ha dicho, para asegurarnos de haber entendido correctamente y demostrar interés. Por ejemplo, decir "lo que entiendo es que te sientes frustrado porque" ayuda a clarificar el mensaje y evitar malentendidos. El manejo de emociones durante la comunicación es otro factor crucial para ser comprendidos. Cuando estamos muy alterados o nerviosos, nuestro lenguaje puede volverse confuso, agresivo o incoherente, dificultando que el otro nos entienda.
Aprender a reconocer nuestras emociones y regularlas antes o durante una conversación importante es una habilidad que mejora significativamente la calidad del intercambio. En este sentido, técnicas como la respiración consciente, la pausa antes de responder o la reestructuración del pensamiento negativo pueden ser muy útiles. Además, la capacidad de pedir retroalimentación es una estrategia efectiva para asegurar que nuestro mensaje ha sido recibido y comprendido correctamente. Preguntar cosas como ¿qué entendiste de lo que dije? O ¿cómo te suena esto para ti? Invita a la otra persona a participar activamente en la comunicación y aclarar posibles dudas o malentendidos. La cultura y el contexto también juegan un rol relevante en la forma en que escuchamos y hablamos. Diferentes culturas tienen distintas normas y estilos comunicativos, por lo que es importante ser sensible a estas diferencias para evitar interpretaciones erróneas y favorecer la comprensión. Adaptar nuestro lenguaje y actitud al contexto específico y a la persona con la que hablamos demuestra respeto y aumenta la eficacia del mensaje. En este capítulo, también es importante destacar que la tecnología y los medios digitales han cambiado profundamente la manera en que nos comunicamos. La ausencia de señales no verbales y el ritmo acelerado pueden dificultar la comprensión y aumentar los malentendidos. Por eso, en la comunicación digital es fundamental ser aún más claros y cuidadosos con el lenguaje que usamos y aprovechar los recursos disponibles, como emoticonos o aclaraciones, para enriquecer el mensaje. Por último, ser comprendidos no solo depende de nuestras habilidades para escuchar y hablar, sino también de la voluntad y disposición de los interlocutores para establecer un diálogo abierto y respetuoso. Cultivar una actitud de apertura, humildad y curiosidad hacia el otro es la base para que la comunicación sea verdaderamente efectiva y transformadora. En resumen, en este capítulo has aprendido que escuchar y hablar para ser comprendido requiere práctica, conciencia y empatía. El lenguaje, tanto verbal como no verbal, es el vehículo a través del cual construimos puentes de entendimiento o muros de incomunicación. Dominar estas habilidades no solo mejora nuestras relaciones, sino que también nos acerca a la posibilidad de cambiar nuestro mundo a través de un diálogo auténtico y enriquecedor. Capítulo 10. Cómo el lenguaje moldea tus creencias y realidades. El lenguaje es mucho más que un simple medio para comunicar ideas y sentimientos. Es una herramienta poderosa que da forma a la manera en que percibimos el mundo, a nuestras creencias más profundas y, en consecuencia, a la realidad que construimos para nosotros mismos. Desde el momento en que aprendemos a hablar, el lenguaje comienza a influir en cómo interpretamos nuestras experiencias y en cómo configuramos nuestra identidad. Comprender cómo el lenguaje moldea nuestras creencias y realidades es fundamental para tomar control sobre nuestra vida y transformarla de manera consciente. Las creencias son aquellas ideas que aceptamos como verdaderas, a menudo sin cuestionarlas, y que guían nuestras decisiones, emociones y comportamientos. Estas creencias se forman a partir de múltiples fuentes, incluyendo la educación, la cultura, la familia y las experiencias personales. Pero el lenguaje es el canal a través del cual esas creencias se expresan, se refuerzan y se perpetúan. Cuando repetimos ciertas palabras o frases en nuestro diálogo interno o externo, estamos fortaleciendo las conexiones neuronales asociadas a esas ideas, consolidándolas en nuestro sistema de creencias. Por ejemplo, una persona que dice y piensa constantemente "no soy capaz" está reforzando una creencia limitante que afecta su autoestima y su capacidad para afrontar desafíos. Por otro lado, utilizar un lenguaje que enfatice la posibilidad y el crecimiento, como "puedo aprender", "soy capaz de mejorar", crea un marco mental abierto al cambio y al desarrollo. Además, el lenguaje también influye en la percepción que tenemos de los demás y del mundo. Las palabras que usamos para describir a las personas o situaciones condicionan nuestras actitudes y respuestas hacia ellas. Por ejemplo, ver un obstáculo como un problema insuperable frente a una oportunidad para crecer cambia radicalmente nuestra disposición para actuar. Este fenómeno ha sido estudiado en profundidad por disciplinas como la psicología cognitiva y la neurociencia, que demuestran cómo el lenguaje activa distintas áreas cerebrales relacionadas con la emoción, la memoria y la toma de decisiones.
El lenguaje también funciona como un filtro que selecciona y organiza la información que recibimos, dando forma a nuestra experiencia subjetiva. Por ejemplo, dos personas pueden vivir el mismo evento, pero interpretarlo y recordarlo de maneras totalmente diferentes según el lenguaje que utilicen para describirlo. Esto demuestra que no existe una realidad objetiva única, sino múltiples realidades construidas a través del lenguaje y las creencias que éste genera. Un aspecto fascinante es el poder que tienen las metáforas en la construcción de nuestras creencias y realidades. Las metáforas son figuras del lenguaje que nos permiten entender conceptos complejos a través de imágenes o comparaciones. Por ejemplo, pensar en la mente como una máquina o como un jardín influye en cómo abordamos nuestro bienestar mental y emocional. Usar metáforas positivas y constructivas puede facilitar procesos de cambio y crecimiento, mientras que metáforas rígidas o negativas pueden limitar nuestra visión. Cambiar el lenguaje que usamos para hablar de nosotros mismos y del mundo implica entonces un cambio en las creencias que sostenemos y en la realidad que experimentamos. Esto es un proceso consciente y voluntario que requiere autoconocimiento y práctica constante. La programación neurolingüística, PNL, es una disciplina que estudia precisamente esta relación entre lenguaje, mente y comportamiento, y ofrece técnicas para modificar patrones de pensamiento y creencias a través del lenguaje. Por ejemplo, cambiar el tiempo verbal de una frase "yo no puedo" a "yo puedo aprender" o modificar la estructura de las afirmaciones puede influir en la forma en que nos sentimos y actuamos. También es importante considerar que el lenguaje no solo moldea nuestras creencias internas, sino que también influye en la cultura y en las realidades sociales que construimos colectivamente. Las palabras que usamos en nuestras comunidades, medios de comunicación y discursos públicos crean narrativas que pueden promover la inclusión, el respeto y el cambio positivo, o por el contrario, generar prejuicios, exclusión y estancamiento. En este sentido, cada individuo tiene la responsabilidad de elegir conscientemente su lenguaje para contribuir a un mundo mejor. Además, la reflexión sobre el lenguaje nos invita a cuestionar creencias heredadas y patrones de pensamiento automáticos que pueden estar limitando nuestro potencial. Al hacerlo, abrimos espacio para nuevas formas de pensar y de vivir que amplían nuestra libertad y capacidad de transformación. Finalmente, comprender que el lenguaje moldea nuestras creencias y realidades nos empodera para ser creadores activos de nuestra vida. Nos invita a observar con atención las palabras que elegimos, a desafiar las creencias que nos limitan y a construir narrativas que nos impulsen hacia el bienestar, el crecimiento y la realización personal. En este capítulo, has aprendido que el lenguaje es una fuerza creadora que da forma a cómo interpretamos y vivimos el mundo. Al cambiar tu lenguaje, estás cambiando tu mundo, porque cada palabra que eliges es una semilla que puede florecer en una nueva realidad. Capítulo 11. El impacto del lenguaje en las relaciones personales. Las relaciones personales son el tejido fundamental de nuestra vida social y emocional. A través de ellas experimentamos amor, apoyo, aprendizaje, crecimiento, pero también desafíos, conflictos y heridas. Uno de los elementos más poderosos y a la vez más sutiles que influyen en la calidad de nuestras relaciones es el lenguaje. El modo en que nos comunicamos con quienes nos rodean puede fortalecer vínculos, construir puentes de comprensión y cariño o, por el contrario, generar distancias, malentendidos y resentimientos. Entender el impacto del lenguaje en nuestras relaciones personales es clave para mejorar no solo la comunicación, sino también la conexión emocional y la armonía con quienes queremos y con quienes interactuamos a diario. El lenguaje en las relaciones va mucho más allá de las palabras literales que utilizamos. Incluye el tono de voz, el ritmo, las pausas, los gestos y la congruencia entre lo que decimos y cómo lo decimos. Cada una de estas dimensiones contribuye a crear un ambiente que puede ser acogedor y seguro o, por el contrario, frío y hostil. Por eso, prestar atención consciente a nuestro lenguaje es un acto de respeto y amor hacia los demás. En primer lugar, el lenguaje afirmativo y positivo tiene un impacto enorme en la calidad de las relaciones.
Expresar aprecio, reconocimiento y gratitud mediante palabras sinceras y frecuentes fortalece el vínculo emocional y crea un clima de confianza y afecto. Frases como "valoro mucho lo que haces", "me siento feliz cuando estamos juntos" o "gracias por tu apoyo" son simples pero poderosas porque nutren la autoestima y la conexión. Por el contrario, un lenguaje crítico, juzgador o descalificador deteriora rápidamente las relaciones. Palabras como "siempre haces lo mismo mal", "no sirves para esto" o "eres egoísta" dañan la autoestima y crean defensas, distanciamiento y resentimientos. Es importante ser conscientes de cómo nuestras palabras pueden impactar profundamente en la otra persona y elegir un lenguaje que construya, no que destruya. Además, la forma en que comunicamos nuestras emociones juega un rol crucial. A menudo, las dificultades en las relaciones surgen porque no expresamos lo que sentimos de manera clara y honesta, o porque lo hacemos de forma agresiva o pasiva. Aprender a utilizar un lenguaje emocionalmente inteligente, que incluye la identificación y expresión adecuada de sentimientos, facilita la comprensión mutua y la resolución pacífica de conflictos. Un recurso muy efectivo en este sentido es el uso de mensajes en primera persona, que expresan cómo nos sentimos sin culpar ni atacar al otro. Por ejemplo, "me siento triste cuando no me prestas atención", en lugar de "nunca me escuchas". Esto abre la posibilidad de diálogo y empatía en lugar de confrontación. La escucha activa, ya mencionada en capítulos anteriores, también es esencial para que el lenguaje tenga un impacto positivo en las relaciones personales. Escuchar sin interrumpir, validar los sentimientos del otro y parafrasear lo que nos dicen muestra respeto y atención y fortalece la conexión emocional. Cuando la otra persona siente que la entendemos, se genera un clima de seguridad que permite la apertura y el crecimiento mutuo. Otro aspecto clave es el manejo de los conflictos a través del lenguaje. Los desacuerdos son inevitables en cualquier relación, pero la forma en que los abordamos determina si se convierten en oportunidades para fortalecer el vínculo o en fuentes de ruptura. Usar un lenguaje calmado, respetuoso y constructivo, evitando insultos, sarcasmos o generalizaciones, facilita la resolución de diferencias y fomenta el entendimiento. Por ejemplo, en lugar de decir "eres un desastre", se puede decir "me gustaría que pudiéramos organizar mejor las cosas juntos". Además, aprender a pedir disculpas con sinceridad y a expresar perdón es fundamental para sanar heridas y restaurar la confianza. El lenguaje también influye en la creación y mantenimiento de límites saludables en las relaciones personales. Saber comunicar nuestras necesidades, deseos y límites con claridad y respeto protege nuestro bienestar y favorece relaciones equilibradas y respetuosas. Por ejemplo, decir "necesito un tiempo para mí" o "me siento incómodo cuando hablas de ese tema" establece un marco claro para la convivencia y evita resentimientos futuros. La consistencia entre el lenguaje verbal y no verbal es otro factor determinante en el impacto del lenguaje en las relaciones. La incongruencia entre lo que decimos y cómo lo decimos genera desconfianza. Por ejemplo, decir "estoy bien" mientras evitamos el contacto visual o mostramos una expresión triste puede hacer que la otra persona cuestione nuestra sinceridad y genere tensiones. Por eso, cultivar la autenticidad y la congruencia en la comunicación es fundamental para relaciones sanas y profundas. En un mundo cada vez más digitalizado, el impacto del lenguaje en las relaciones personales se amplifica y también se complejiza. La comunicación a través de mensajes de texto, correos electrónicos o redes sociales carece de muchos de los matices no verbales, lo que puede generar malentendidos y conflictos. Por eso, es esencial ser aún más claros, cuidadosos y empáticos en el lenguaje que utilizamos en estos medios y complementar la comunicación digital con encuentros personales siempre que sea posible. Finalmente, el impacto del lenguaje en las relaciones personales no solo se limita a lo que decimos, sino también a lo que no decimos. El silencio, las omisiones o la falta de comunicación pueden generar inseguridad, desconexión y heridas emocionales. Por eso, mantener un diálogo abierto, sincero y constante es la mejor manera de cultivar relaciones enriquecedoras y duraderas.
En resumen, en este capítulo has explorado cómo el lenguaje, en todas sus dimensiones, influye profundamente en la calidad y profundidad de nuestras relaciones personales. Aprender a usar un lenguaje positivo, claro, asertivo y empático no solo mejora la comunicación, sino que fortalece el vínculo emocional y crea un espacio seguro para el crecimiento mutuo. Al transformar tu lenguaje en las relaciones, estarás cambiando tu mundo, porque las relaciones son el reflejo vivo de cómo nos comunicamos y nos conectamos con los demás. Capítulo 12. El poder de las palabras en la autoestima y la autoconfianza. La autoestima y la autoconfianza son dos pilares esenciales para una vida plena, satisfactoria y equilibrada. Sin embargo, estas cualidades no nacen de la nada ni son estáticas, se construyen, se nutren y se transforman constantemente a lo largo de nuestra experiencia. Un factor fundamental en esta construcción es el lenguaje, especialmente el diálogo interno que mantenemos con nosotros mismos. El poder de las palabras, tanto las que escuchamos como las que pronunciamos hacia nosotros mismos, puede fortalecer o debilitar nuestra percepción de valor y capacidad. Comprender y manejar este poder es una herramienta crucial para transformar nuestra relación con nosotros mismos y, por ende, con el mundo. El diálogo interno, ese flujo constante de pensamientos y palabras que habita nuestra mente, es el primer territorio donde el lenguaje impacta en nuestra autoestima. Muchas veces, sin ser conscientes, nos hablamos con dureza, juzgándonos y criticándonos severamente. Frases como "no soy suficiente", "siempre fracaso", "no puedo hacerlo" o "no merezco esto" se convierten en patrones automáticos que minan nuestra confianza y generan inseguridad. Estas palabras tienen un efecto acumulativo que puede crear una imagen negativa y limitada de nosotros mismos. Por el contrario, cultivar un diálogo interno positivo, amable y alentador tiene el poder de elevar nuestra autoestima y fortalecer la autoconfianza. Usar palabras que reconozcan nuestros esfuerzos, valoren nuestros logros y nos recuerden nuestras cualidades crea un ambiente interno de apoyo y motivación. Expresiones como "estoy haciendo lo mejor que puedo", "aprendo de mis errores", "tengo habilidades para superar este desafío", transforman nuestra percepción y nos preparan para actuar con mayor seguridad. Además, el lenguaje corporal y la forma en que nos expresamos ante nosotros mismos también influyen en la autoestima. Adoptar una postura erguida, mirar hacia adelante y usar un tono de voz firme y calmado cuando hablamos con nosotros mismos refuerza el mensaje positivo y la sensación de control. La congruencia entre nuestro lenguaje interno y externo es fundamental para que el cambio sea auténtico y duradero. La repetición consciente de afirmaciones positivas es una técnica poderosa para reprogramar nuestro diálogo interno y fortalecer la autoconfianza. Estas afirmaciones deben ser formuladas en tiempo presente, específicas y creíbles. Por ejemplo, confío en mis capacidades, soy digno de amor y respeto, puedo enfrentar los retos con calma y claridad. Repetirlas diariamente, especialmente en momentos de duda o dificultad, ayuda a crear nuevas conexiones neuronales y a reemplazar patrones negativos. Sin embargo, es importante que estas afirmaciones estén acompañadas de acciones concretas que refuercen el mensaje, ya que solo las palabras, sin práctica, pueden resultar superficiales o poco efectivas. El lenguaje también juega un rol esencial en la manera en que interpretamos las críticas, fracasos y desafíos, eventos que inevitablemente forman parte de la vida. Una persona con autoestima saludable usa un lenguaje que permite ver estas experiencias como oportunidades de aprendizaje y crecimiento, mientras que quien tiene un diálogo interno negativo puede interpretarlas como pruebas de incapacidad o falta de valor. Cambiar el lenguaje con que evaluamos nuestras experiencias, por ejemplo, pasando de "he fallado" a "he aprendido algo valioso" o "esto es un paso en mi camino", transforma la manera en que nos sentimos y enfrentamos la vida. El poder de las palabras también se manifiesta en la forma en que aceptamos cumplidos y reconocimiento. Muchas personas con baja autoestima tienden a minimizar o rechazar elogios con frases como "no es para tanto" o "solo tuve suerte". Cambiar este patrón implica aprender a recibir con gratitud y creer en la validez de lo que otros valoran en nosotros, reforzando así la confianza en nuestras capacidades y cualidades.
Otro aspecto crucial es el lenguaje que usamos al establecer metas y visualizar nuestro futuro. Expresarnos con un lenguaje positivo, claro y específico acerca de lo que queremos lograr nos motiva y dirige nuestra energía hacia la acción. Por ejemplo, decir "quiero mejorar mi salud" es mucho más poderoso que "no quiero estar enfermo", porque el primero enfoca la mente en resultados deseables y alcanzables. La visualización acompañada de afirmaciones lingüísticas fortalece esta conexión y potencia la autoconfianza. El entorno y las personas con las que nos relacionamos también influyen en el lenguaje que internalizamos y por ende en nuestra autoestima. Rodearnos de personas que usan un lenguaje positivo, alentador y respetuoso contribuye a que adoptemos esa misma forma de hablarnos y vernos. Por el contrario, ambientes donde predominan las críticas, el sarcasmo o la indiferencia verbal pueden socavar nuestra confianza. Por eso, es fundamental elegir cuidadosamente nuestros círculos y practicar el autocuidado también a través del lenguaje. La cultura y las creencias sociales influyen en el lenguaje que usamos y en cómo nos valoramos. Muchas veces, sin darnos cuenta, incorporamos mensajes limitantes que hemos escuchado desde niños, como "no eres suficientemente bueno", "hay que ser fuerte y no mostrar debilidad", o "no debes cometer errores". Reconocer estas influencias y cuestionarlas a través del lenguaje es un paso importante para construir una autoestima auténtica y saludable. En definitiva, el poder de las palabras en la autoestima y la autoconfianza es inmenso y multifacético. Desde el diálogo interno hasta la comunicación con otros, el lenguaje es el vehículo que puede levantar o derribar nuestra percepción de valor y capacidad. La buena noticia es que al ser conscientes de este poder, podemos transformar nuestro lenguaje para crear una base sólida de amor propio, respeto y seguridad que nos impulse a vivir con mayor plenitud y autenticidad. En este capítulo, has descubierto que cambiar tu lenguaje interno y externo es cambiar la forma en que te ves y te valoras, y que esta transformación es posible con práctica, paciencia y compromiso. Al hacerlo, estás cambiando tu mundo desde su raíz más profunda, la relación contigo mismo. Capítulo 13. ¿Cómo el lenguaje influye en la toma de decisiones? La toma de decisiones es una actividad cotidiana que realizamos de manera consciente o inconsciente a lo largo de nuestras vidas. Desde las elecciones más simples, como qué comer o qué ropa usar, hasta las más complejas, como cambiar de trabajo, iniciar una relación o mudarnos a otra ciudad, cada decisión moldea nuestro camino y nuestro destino. Lo que muchas personas no saben es que el lenguaje juega un papel fundamental en cómo tomamos decisiones, en la calidad de las mismas y en la manera en que las interpretamos y vivimos. Entender esta influencia puede ayudarte a tomar decisiones más conscientes, alineadas con tus valores y objetivos, y a reducir el estrés y la incertidumbre asociados. En primer lugar, el lenguaje que utilizamos para describir nuestras opciones condiciona la forma en que las evaluamos. Palabras cargadas de emoción o juicios pueden sesgar nuestra percepción. Por ejemplo, pensar en una opción como arriesgada o peligrosa puede generar miedo y rechazo, mientras que describirla como una oportunidad para crecer abre la mente a posibilidades y confianza. De esta forma, el lenguaje crea marcos mentales que influyen en nuestras preferencias y elecciones. Además, el diálogo interno durante el proceso decisional es crucial. Frases como "no puedo equivocarme", "tengo que tomar la mejor decisión" o "si fallo será un desastre" generan ansiedad y paralizan la acción. En cambio, un lenguaje más flexible y compasivo, como "haré lo mejor que pueda con la información que tengo" o "cualquier resultado es una oportunidad para aprender", reduce el miedo y facilita el movimiento hacia adelante. El lenguaje también condiciona la manera en que estructuramos la información en nuestra mente. Cuando verbalizamos o escribimos nuestras opciones y los pros y contras, organizamos y clarificamos los elementos que influyen en la decisión. Esta externalización del pensamiento a través del lenguaje permite un análisis más objetivo y consciente, evitando sesgos emocionales o irracionales. Por ejemplo, hacer una lista escrita con las ventajas y desventajas de un cambio profesional puede aportar claridad y confianza para decidir. Un aspecto menos visible, pero igualmente poderoso, es cómo el lenguaje influye en las creencias subyacentes que afectan la toma de decisiones.
Creencias como no soy capaz de cambiar, las oportunidades son para otros o no merezco el éxito limitan nuestras opciones y nos llevan a decisiones conservadoras o pasivas. Identificar estas creencias a través del lenguaje que usamos y cuestionarlas es un paso fundamental para ampliar nuestro campo de posibilidades. Otro factor determinante es el lenguaje que utilizamos para visualizar el futuro y los resultados de nuestras decisiones. Imaginar con palabras claras y positivas los posibles escenarios nos ayuda a preparar la mente y el cuerpo para enfrentar los cambios y retos, aumentando la motivación y reduciendo la incertidumbre. Por ejemplo, decir visualizo que este cambio me trae crecimiento y satisfacción activa emociones positivas que facilitan la acción. En el ámbito interpersonal, el lenguaje afecta la toma de decisiones cuando éstas involucran a otras personas. La forma en que comunicamos nuestras necesidades, expectativas y límites puede facilitar acuerdos y compromisos, o por el contrario, generar conflictos y resistencias. El uso de un lenguaje asertivo, claro y respetuoso es clave para negociar y tomar decisiones en conjunto de manera efectiva y armoniosa. Asimismo, las historias y narrativas que contamos sobre nuestras experiencias pasadas influyen en cómo tomamos decisiones presentes y futuras. Si usamos un lenguaje que refuerce historias de fracaso o incapacidad, es probable que evitemos arriesgarnos o innovar. En cambio, contar historias donde hemos superado obstáculos y aprendido fortalece la confianza y el deseo de avanzar. La práctica del lenguaje reflexivo, que consiste en cuestionar y reformular nuestras interpretaciones y juicios, es una herramienta valiosa para mejorar la toma de decisiones. Al observar cómo hablamos de una situación y explorar otras formas de expresarla, abrimos la posibilidad de ver alternativas y adoptar posturas más constructivas. Por ejemplo, cambiar un «esto es imposible» por «esto es un desafío que puedo abordar paso a paso» transforma la actitud frente a la decisión. Finalmente, el lenguaje tiene un impacto directo en la motivación para actuar tras tomar una decisión. Frases alentadoras y autoafirmaciones como «confío en mi elección» o «soy capaz de manejar lo que venga» mantienen el compromiso y la energía para implementar cambios, mientras que el lenguaje autocrítico o dubitativo puede sabotear el proceso. En conclusión, el lenguaje es una herramienta poderosa y multifacética que moldea cada etapa del proceso de toma de decisiones, desde la percepción de opciones hasta la motivación para actuar. Al ser conscientes del impacto del lenguaje, podemos aprender a utilizarlo de manera estratégica para tomar decisiones más alineadas con nuestros valores, más claras y efectivas, y vivir con mayor tranquilidad y seguridad. En este capítulo, has descubierto cómo tus palabras y pensamientos influyen en la calidad de tus elecciones y cómo, al cambiar tu lenguaje, puedes transformar la forma en que decides y, por tanto, cambiar tu mundo. Capítulo 14. Lenguaje y salud mental. Transformar pensamientos para sanar. La salud mental es un aspecto fundamental de nuestro bienestar integral, y su cuidado requiere una atención constante y consciente. A menudo, el lenguaje que utilizamos, tanto internamente en nuestro diálogo con nosotros mismos, como externamente en nuestras interacciones, puede ser un factor decisivo en el mantenimiento o deterioro de nuestra salud emocional y psicológica. Este capítulo explora cómo el lenguaje influye en la salud mental, cómo podemos transformar nuestros pensamientos y palabras para sanar y fortalecer nuestro equilibrio emocional, y cómo este cambio puede abrir caminos hacia una vida más plena y resiliente. En primer lugar, es vital entender que nuestros pensamientos y palabras no son simplemente manifestaciones neutras, tienen un impacto directo en la química cerebral y en nuestra percepción del mundo. Los pensamientos repetitivos negativos, expresados en un lenguaje crítico o desesperanzado, pueden activar respuestas de estrés crónico, ansiedad y depresión. Este fenómeno se conoce como rumiación, que consiste en darle vueltas constantemente a ideas y emociones negativas, alimentándolas con un lenguaje que intensifica la angustia. Contrariamente, el uso de un lenguaje compasivo, positivo y orientado a la solución promueve la liberación de neurotransmisores asociados con la calma, la felicidad y la motivación, como la serotonina y la dopamina. Por ejemplo, al sustituir un pensamiento de «no puedo con esto» por
estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento, generamos un cambio fisiológico que disminuye la tensión emocional. La terapia cognitivo-conductual y otras modalidades psicológicas han demostrado la eficacia de modificar el lenguaje interno para cambiar patrones de pensamiento disfuncionales y así mejorar la salud mental. La clave está en reconocer cuándo nuestro lenguaje se vuelve autodestructivo o irracional y aprender a reformular esas frases en afirmaciones más realistas y amables. Esta práctica, llamada reestructuración cognitiva, nos empodera para desafiar creencias limitantes y promover una narrativa interna que apoye nuestro bienestar. Además, el lenguaje influye en cómo expresamos y gestionamos nuestras emociones, lo cual es crucial para la salud mental. La incapacidad para poner en palabras lo que sentimos puede generar confusión, aislamiento y bloqueo emocional. Por ello, desarrollar un vocabulario emocional amplio y preciso y practicar la expresión sincera y consciente de las emociones facilita el procesamiento y la liberación de tensiones internas. Frases como "me siento frustrado porque" o "estoy triste y necesito tiempo para mí" ayudan a clarificar lo que sucede internamente y pueden abrir la puerta al apoyo y la comprensión externa. Otro aspecto fundamental es el poder del lenguaje para construir un sentido de identidad, elementos que están profundamente ligados a la salud mental. Las historias que nos contamos sobre quiénes somos y qué podemos lograr moldean nuestra autoestima y resiliencia. Cambiar el lenguaje que utilizamos para definirnos, de uno negativo o victimista, a uno que enfatice nuestras fortalezas, aprendizajes y capacidades, fortalece nuestra salud emocional y nos impulsa a seguir adelante pese a las dificultades. Por ejemplo, reemplazar "soy una persona frágil" por "estoy aprendiendo a cuidar de mí mismo" genera un cambio profundo en la manera en que enfrentamos los retos. En la interacción social, el lenguaje también desempeña un papel crucial en la salud mental. La comunicación abierta, empática y respetuosa fomenta relaciones saludables que actúan como red de apoyo ante el estrés y las adversidades. En cambio, un lenguaje hostil, crítico o indiferente puede aumentar el aislamiento y la sensación de soledad, factores que agravan los problemas emocionales. Por ello, cultivar un lenguaje interpersonal positivo contribuye al bienestar colectivo y personal. La autoobservación consciente del lenguaje, también conocida como mindfulness lingüístico, es una práctica que ayuda a identificar patrones de pensamiento y expresión dañinos y a transformarlos. Al prestar atención plena a cómo hablamos con nosotros mismos y con los demás, podemos elegir palabras que nutran en lugar de dañar, crear conexiones en lugar de romperlas y generar paz en lugar de conflicto. Esta práctica requiere paciencia y constancia, pero sus beneficios para la salud mental son profundos y duraderos. Asimismo, el lenguaje es una herramienta poderosa para la resiliencia emocional. Las personas que usan un lenguaje que enfatice el aprendizaje, la superación y la esperanza frente a las dificultades suelen recuperarse más rápido de las crisis emocionales. Frases como "esto también pasará", "cada experiencia me hace más fuerte" o "puedo buscar ayuda y apoyarme en otros" reflejan una actitud proactiva y positiva que fortalece la mente y el corazón. Por el contrario, un lenguaje fatalista o desesperanzado puede prolongar el sufrimiento y aumentar la sensación de impotencia. Finalmente, la transformación del lenguaje para sanar la salud mental no significa ignorar el dolor o fingir que todo está bien, sino reconocer la realidad con honestidad y compasión y elegir palabras que apoyen la recuperación. Es un proceso de autoempatía y autocuidado que invita a vernos con amor y respeto, a validar nuestras emociones y abrir caminos hacia una vida más equilibrada y feliz. En este capítulo, has aprendido que el lenguaje es un aliado poderoso en la salud mental, que al transformarlo puedes cambiar no solo tus pensamientos, sino tu bienestar emocional y la calidad de tu vida. Cambiar tu lenguaje es, en esencia, cambiar tu mundo interior y exterior para sanar y florecer. Capítulo 15. Cómo el lenguaje moldea nuestras relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales constituyen uno de los aspectos más importantes y enriquecedores de la vida humana. A través de ellas experimentamos amor, apoyo, crecimiento, aprendizaje y también desafíos y conflictos.
En todas estas dinámicas, el lenguaje juega un papel fundamental, ya que es el vehículo principal a través del cual comunicamos nuestros pensamientos, emociones, necesidades y deseos. Pero el lenguaje no es solo un conjunto de palabras, es también tono, ritmo, intención y el contexto en que se usa. El modo en que empleamos nuestro lenguaje puede construir puentes profundos de conexión o, por el contrario, levantar muros que separan y generan incomprensión. En todas estas dinámicas, el lenguaje juega un papel fundamental, ya que es el vehículo principal a través del cual comunicamos nuestros pensamientos, emociones, necesidades y deseos. Pero el lenguaje no es solo un conjunto de palabras, es también tono, ritmo, intención y el contexto en que se usa. El modo en que empleamos nuestro lenguaje puede construir puentes profundos de conexión, o por el contrario, levantar muros que separan y generan incomprensión. Comprender cómo el lenguaje moldea nuestras relaciones interpersonales es clave para crear vínculos más saludables, auténticos y satisfactorios. Desde el momento en que conocemos a alguien, el lenguaje comienza a influir en la percepción que tenemos de esa persona y en la impresión que dejamos. Las primeras palabras, el estilo de comunicación, el vocabulario y la manera en que expresamos interés o desinterés pueden abrir o cerrar puertas. Un lenguaje abierto, respetuoso y empático invita a la cercanía, mientras que un lenguaje rígido, crítico o indiferente puede generar distancia y desconfianza. En el día a día, la calidad de nuestras relaciones depende en gran medida de cómo usamos el lenguaje para expresar nuestras emociones y necesidades. Muchas veces, los conflictos surgen no porque existan desacuerdos irreconciliables, sino porque el lenguaje que empleamos para comunicar esos desacuerdos no es claro, asertivo o respetuoso. Por ejemplo, decir «tú siempre me ignoras» es una afirmación generalizadora y acusatoria que puede provocar defensividad y rechazo. Mientras que expresar «me siento ignorado cuando no me prestas atención» es un lenguaje que comunica emociones y facilita el diálogo. El lenguaje asertivo es una herramienta poderosa para fortalecer las relaciones, pues permite expresar lo que sentimos y pensamos sin herir ni ser pasivos. Aprender a usar frases que comienzan con «yo siento», «yo necesito» o «me gustaría» ayuda a evitar malentendidos y a crear un espacio de respeto mutuo. Además, el lenguaje corporal acompaña y potencia lo que decimos verbalmente. La coherencia entre nuestras palabras y gestos genera confianza y autenticidad. Por ejemplo, mirar a los ojos, mantener una postura abierta y usar un tono calmado refuerzan un mensaje de empatía y disposición al diálogo. Por otro lado, las palabras que elegimos para describir a las personas que nos rodean también influyen en nuestras relaciones. Si hablamos de alguien en términos positivos, valorando sus cualidades y esfuerzos, creamos una actitud de aprecio y cariño que puede fortalecer el vínculo. En cambio, usar un lenguaje crítico o despectivo hacia otros puede fomentar resentimientos, juicios y distanciamiento. La escucha activa, que es un componente esencial del buen lenguaje interpersonal, implica prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono, las emociones y el contexto. Responder con frases que demuestran comprensión y validación, como «entiendo lo que dices» o «debe ser difícil para ti», alimenta la conexión y el apoyo emocional. Otro aspecto vital es el lenguaje que usamos en la resolución de conflictos. Elegir palabras que buscan soluciones y conciliación, en lugar de culpabilizar o atacar, facilita acuerdos y mantiene la armonía. Frases como «busquemos una manera de solucionar esto juntos» o «quiero entender tu punto de vista» abren espacios para el diálogo constructivo. La cultura y el entorno social también moldean nuestro lenguaje y, por ende, nuestras relaciones. Las normas, valores y tradiciones influyen en la forma en que expresamos afecto, respeto o desacuerdo. Ser consciente de estas influencias y aprender a adaptarse respetuosamente a diferentes estilos comunicativos enriquece nuestras interacciones y evita malentendidos. Además, el lenguaje positivo tiene un efecto contagioso en las relaciones. Expresar gratitud, reconocimiento y apoyo fortalece el vínculo emocional y genera un ambiente de confianza y motivación mutua. Decir «gracias por estar ahí», «valoro lo que haces» o «me alegra compartir contigo» son pequeñas frases que tienen un gran impacto.
En las relaciones íntimas, el lenguaje es el sostén del amor, la complicidad y la intimidad emocional. Compartir pensamientos, deseos, temores y sueños con un lenguaje honesto y respetuoso crea una conexión profunda y duradera. El silencio también forma parte del lenguaje. Saber cuándo callar y simplemente acompañar con presencia es una forma poderosa de comunicación. Por último, es fundamental reconocer que cambiar nuestro lenguaje requiere práctica, autoconciencia y voluntad. Los patrones de comunicación que hemos aprendido pueden estar arraigados, pero al observarlos y modificar la forma en que hablamos y escuchamos, podemos transformar nuestras relaciones y, en consecuencia, nuestra vida social y emocional. En resumen, el lenguaje es la base sobre la que se construyen nuestras relaciones interpersonales. Usarlo con intención, empatía y respeto es la clave para crear vínculos auténticos y saludables que nos nutran y nos permitan crecer juntos. En este capítulo has descubierto cómo el lenguaje moldea cada interacción, cómo elegir palabras y actitudes que fomenten la conexión y cómo este cambio puede revolucionar tu mundo relacional. Capítulo 16. El nuevo lenguaje de tu mundo. Cuando comenzaste este libro, quizás pensabas que el lenguaje era algo externo, algo que se usa para hablar con otros o escribir mensajes. Tal vez nunca te detuviste a observar cuán profundamente te hablaba el lenguaje a ti mismo, cómo determinaba no solo lo que dices, sino lo que crees, lo que sientes y lo que construyes en tu vida cotidiana. Ahora que has recorrido este camino de palabras, reflexiones y descubrimientos, estás en un punto de inflexión. Es momento de diseñar un nuevo lenguaje. No un idioma inventado, sino un código personal de expresión y pensamiento. Uno que esté alineado con tus valores, tus sueños y tu poder creador. Porque sí, el lenguaje que elijas de aquí en adelante será el cimiento de la realidad que estás por construir. Cambiar el lenguaje no significa solo eliminar palabras negativas o sustituir frases comunes por otras más optimistas. Cambiar el lenguaje es, sobre todo, asumir una nueva manera de habitar el mundo. Es decidir qué historias vas a contarte sobre ti mismo, qué narrativas vas a dejar de repetir y cuáles vas a crear desde cero. Es asumir la responsabilidad de tu conversación interna y convertirla en una fuente de energía, claridad y propósito. Significa dejar de hablar desde el miedo, desde la duda, desde la herida y comenzar a hablar desde la conciencia, la posibilidad y el amor propio. Piensa por un momento en cuántas veces al día te repites mentalmente frases que no construyen, que te minimizan, que repiten versiones pasadas de ti que ya no te representan. Frases como, esto es demasiado para mí, siempre me pasa lo mismo, no tengo lo que se necesita, o así soy, no puedo cambiar. Cada una de esas expresiones es una semilla que plantamos sin darnos cuenta. Y lo que plantamos crece. El lenguaje que utilizamos es un espejo de nuestras creencias, pero también es una herramienta para modificarlas. Porque al cambiar las palabras que usamos, creamos nuevas rutas neuronales, nuevas emociones asociadas y nuevas acciones que antes no habrían parecido posibles. ¿Y cómo se construye ese nuevo lenguaje? Se construye palabra por palabra. Primero, con atención. Observa tu lenguaje diario como quien escucha una emisora con detenimiento. ¿Desde qué lugar estás hablando? ¿Qué emoción carga cada frase? ¿Qué mensaje te estás repitiendo constantemente? Después viene la elección. Elige conscientemente palabras que te eleven. Habla de ti con respeto, con cariño, con visión. No se trata de mentirte ni de usar frases vacías. Se trata de hablarte como hablarías a alguien que amas profundamente. Con paciencia, con ánimo, con claridad. Luego está la repetición, porque todo lenguaje nuevo necesita práctica. No basta con hacerlo una vez. Necesitas entrenar tu mente y tu boca para hablar en ese nuevo código que has elegido. Habla cada día desde tu yo expandido. Di lo que necesitas, di lo que sientes, di lo que quieres crear. Habla de tu vida no como una serie de obstáculos, sino como un camino lleno de posibilidades que estás transitando con valentía. Y cuando tropieces, que lo harás, recuerda que también puedes decirte, estoy aprendiendo, estoy creciendo, estoy a salvo. La transformación del lenguaje no es solo individual.
Cuando tú cambias tu lenguaje, cambias tu entorno. Comienzas a hablar de manera diferente con tu pareja, con tus hijos, con tus compañeros de trabajo. Dejas de repetir discursos de carencia, culpa o resignación y empiezas a invitar a otros a comunicarse desde un lugar más consciente. Inspiras, educas con el ejemplo y abres espacios para relaciones más auténticas y empáticas. Un lenguaje transformado no solo mejora tu mundo interior, sino que tiene el poder de irradiarse hacia afuera y cambiar culturas, organizaciones y comunidades. Pero para sostener este nuevo lenguaje, necesitas alinearlo con una nueva identidad. No puedes seguir hablando como alguien pequeño si estás decidido a vivir una vida grande. No puedes expresarte como una víctima si estás asumiendo el rol de creador. El lenguaje y la identidad están entrelazados. Cada palabra que dices sobre ti mismo es una afirmación de quién estás decidiendo ser. Por eso, cuando cambias tu lenguaje, estás también afirmando una nueva versión de ti, una versión más valiente, más lúcida, más libre. Y aquí está lo más poderoso de todo. El lenguaje que tú elijas no tiene que esperar a que el mundo cambie. No necesitas tener todos los recursos ni resolver todos tus problemas para comenzar a hablar distinto. Puedes empezar hoy, ahora, con una sola frase que te devuelve el poder. Soy el autor de mi historia. Porque lo eres. Nadie más puede escribir los capítulos que siguen. Nadie más puede decidir qué voz va a guiar tu vida. Solo tú. Y lo harás con cada palabra que elijas decir, pensar y compartir. Así que al cerrar este libro, no estás terminando un proceso, sino comenzando uno nuevo. Un camino donde ya no hablas desde lo heredado, lo automático o lo aprendido sin cuestionamiento. Ahora hablas desde la conciencia, desde la presencia, desde la creación. Hablas para construir, para sanar, para conectar y para avanzar. Hablas para vivir una vida más alineada con lo que realmente eres y con lo que profundamente mereces. Hablas para cambiar tu mundo porque ya entendiste que al cambiar tu lenguaje lo estás haciendo posible. Y ese, justamente, es tu mayor poder. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.